Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, en aquellos días, las sombras cubrían la tierra y la maldad había crecido tanto que el clamor de los hombres llegaba hasta los cielos. En este tiempo, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de todas las que eligieron. La tierra fue llenada de violencia, y cada pensamiento del corazón del hombre solo era de maldad continuamente. Génesis 6, 1-5. No obstante, en medio de esta corrupción, había un hombre llamado Noé, justo entre su generación, con él andaba Dios. Y el Señor le habló y le dijo: He decidido el fin de toda carne, pues la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí, que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6 y 13. Pero, a Noé le fue otorgada gracia a los ojos de Jehová, y así comenzó a recibir instrucciones de cómo conservar la vida en medio de la destrucción que se avecinaba. El Señor le ordenó construir un arca de madera de ciprés, dándole medidas exactas y especificaciones que indicaban la manera en que salvaría a su familia y a todas las criaturas vivientes. Génesis 6, 14-16. Mientras tanto, la incredulidad reinaba en el corazón de la gente, y las burlas de sus semejantes resonaban en los oídos de Noé mientras él trabajaba, encomendándose al plan divino en silencio. 3 veces la tierra fue sacudida bajo el peso del pecado, y en cada una de ellas, el susurro de lo divino buscaba tocar el corazón del hombre. Sin embargo, su necedad persistía. Oh, cuán crudo era el estado del mundo en esos días. Noé clamaría a los hombres, advirtiendo acerca del juicio que vendría, pero solo encontraba desprecio en las miradas de aquellos que se entregaban sin medida al desenfreno, y con el tiempo, la paciencia de Dios culminó, y el cielo se llenó de nubes oscuras. Las primeras gotas comenzaron a caer, y el temor llenó de caos a la humanidad. Génesis 7 y 11. Así, el gran diluvio comenzó a caer sobre la tierra, aguas que provenían de los cielos y del abismo. Pero Noé, fortalecido por la fe, entró al arca con su familia, cumpliendo lo que le fue revelado, y así, las puertas del arca fueron cerradas por la mano de Dios. Génesis 7 y 16, mientras las aguas cubrían la tierra, la desesperación y el alboroto de aquellos que una vez se burlaron se tornaron gritos angustiados. No había refugio, ni esperanza, solo el eco de la voz de Noé resonando en el abismo. En esos días de oscuridad, la promesa de Dios para con Noé y su linaje empezó a revelarse. Aunque el hombre había caído en un estado de perdición finalmente, al 7º día, hubo un silencio profundo. Génesis 7 y 10. Las aguas que fueron el juicio de Dios también comenzaron a ser el medio de redención. En aquel arca flotante, Noé y su familia representaban un nuevo comienzo, un nuevo pacto que aguardaba a la humanidad. Con cada ola que golpeaba el arca, un mensaje divino se gestaba, un eco de restauración en medio de la devastación, y así, cuando las aguas retrocedieron y la tierra emergió nuevamente, los planes de Dios empezaron a tomar forma bajo la luz del arco iris, señal de su pacto al hombre. Génesis 9 y 13. Pero lo que Noé no podía entender del todo era que su obediencia no solo salvaría a su familia, sino que también daría luz a lo que estaba por venir, en un mundo que aún no había visto la plenitud del plan divino de redención, porque, en medio de toda esta tragedia, había algo más que se revelaría. La semilla del pacto se sembraría para aquellos que clamarían y buscarían a Dios. El misterio aún estaba por desvelarse, el tiempo de ungir a aquel que traería salvación definitiva, y el eco del clamor divino resonaría más allá del diluvio. Y sucedió que, luego de que las aguas se retiraron y la tierra apareciera como un nuevo lienzo ante los ojos de Jehová, Noé salió del arca con su familia. Fue en ese momento que el hombre justo, fortalecido por la gracia y la promesa del Altísimo, ofreció un sacrificio al Señor, reconociendo su soberanía y agradeciendo por la vida que les había sido concedida. Génesis 8 y 20, el aroma de la ofrenda grata subió a los cielos, y Jehová, olfateando el sacrificio, prometió en su corazón que nunca más maldeciría la tierra a causa del hombre, pues sabía cuán inclinado era el corazón de estos hacia el mal desde su juventud. Génesis 8 y 21. Así, el Señor estableció un pacto con Noé, el primer pacto a través del cual la humanidad entendió la misericordia divina. La señal sería el arco iris, recordando que la distancia entre la creación y el Creador sería mantenida por su benevolencia. Noé, y los que con él estaban, comenzaron a poblar la tierra, y pronto se multiplicaron, refrendando la orden que Dios había dado a Adán y Eva de fructificar y multiplicarse. Sin embargo, en este nuevo comienzo, la sombra del pecado aún acechaba como un depredador sobre la presa. En la profundidad del corazón del hombre, las semillas de la corrupción estaban aún germinando. Con el paso de los días, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, iniciaron sus propios senderos, y las historias de antiguas transgresiones comenzaron a reemergir en sus descendientes. Había memoria de aquellos días pasados, de los Nefilim, hombres poderosos de renombre,
que habían caminado sobre la tierra y que, por sus obras, habían traído juicio sobre el mundo. Génesis 6, 4. Un aura de inquietud llenaba el ambiente mientras se murmuraba entre los nuevos pueblos formados, y la curiosidad sobre el pasado maligno crecía. Algunos buscaban emular a aquellos gigantes caídos, y otros, en la búsqueda de poder y gloria, comenzaron a apartarse del camino justo trazado por Noé. Así como las aguas habían purificado la tierra, ahora faltaba que los corazones de los hombres fueran asimismo limpiados. Con sus mentes abarrotadas de incertidumbres y viejas leyendas, el pueblo empezó a edificar ciudades llenas de ídolos. La Torre de Babel se alzaba como un desafío al cielo, símbolo de la arrogancia humana. Génesis 11, 4. Pero mientras ellos buscaban hacerse un nombre, el Señor miró desde los cielos y vio la confusión que había empezado a florecer en la tierra, y en su sabiduría, decidió intervenir en este entrelazado de historias de gloria y de destrucción. Era evidente que el propósito de Dios se pronunciaba con fuerza. Era tan cierto que la corrupción sembrada en tiempos de Noé reverberaba aún, como que el Creador ya tenía en su corazón un nuevo plan de salvación que iría más allá de la restauración inmediata. Génesis 12, 1-3, así. Mientras la historia continuaba entre sombras y luz, una voz comenzaría a resonar en la tierra, una voz que llamaría a uno de entre las naciones a Abraham, cuya fe sería cimentada en la relación con el Altísimo. Mientras tanto, el ciclo de la humanidad continuaba, y los ecos del antiguo pecado se alzaban entre sus vidas. Aún persiste la interrogante, como el pacto de Noé, el arco iris, y la llamada de Abraham se entrelazarían en la soberanía divina. ¿Qué otros designios del Creador guiarían a la humanidad hacia la redención que aún estaba oculta, en el vasto y misterioso horizonte de su voluntad? El tiempo, divino y perfecto, revelará los escalones de su plan eterno. Y así, tras el resplandor del pacto que Dios hizo con Noé, la tierra comenzaba a repoblarse. Sin embargo, a medida que fluyeron los días, la llanura de Sinar se convirtió en un crisol de ambición y desobediencia. Aquellos que construían la Torre de Babel tenían un solo propósito: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre. En su arrogancia, pretendían alcanzar la morada del Altísimo, ignorando la advertencia grabada en sus corazones por el miedo al juicio. Génesis 11, 4. La voz de Dios resonó en el cielo, diciendo: He aquí, son un solo pueblo y tienen un solo lenguaje, y esto han comenzado a hacer, y nada les será imposible. Con sabiduría infinita, el Señor descendió para confundir su lenguaje y dispersarlos por toda la tierra, poniendo fin a su desenfrenada soberbia. Génesis 11, 6-8. Lo que comenzó como un esfuerzo de unidad se transformó en caos, y las naciones fueron esparcidas, dejando tras de sí el eco de la confusión. Entre estas naciones, la obscuridad aún esperaba en el corazón del hombre. Las historias de los antiguos Nefilim seguían susurrando en el viento, recordando a cada generación la fragilidad de la rectitud humana. Pero a través de esta corrupción, un hilo de esperanza comenzaba a ser tejido en el telar de la historia divina. En la lejanía, en la tierra de Ur, un hombre buscador de verdad vivía bajo la sombra de la idolatría. Abraham, el hijo de Taré, sintió un tirón en su corazón, un llamado irresistible que lo guiaba hacia algo más allá de lo que su entorno podía ofrecer. Jehová se le apareció y proclamó: Ve de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12, 1. Este llamado sería el inicio de un pacto que cambiaría el rumbo de las generaciones venideras. Con su fe floreciente, Abraham obedeció, dejando atrás todo lo que conocía, impulsado por la promesa de que sería el padre de una gran nación. Pero antes de que su linaje pudiera florecer, la semilla de la duda debía ser arrancada del suelo de su alma. Su viaje lo llevaría a través de tierras extrañas, donde sus encuentros con tinieblas exigirían una fe que no vacilara. Mientras tanto, la humanidad continuaba en su caída. El eco de la construcción de la torre se convirtió en un bullicio que llenaba el aire. La rebelión vista en aquellos hombres que desafiaron al cielo no había desaparecido. Dios había confundido su lenguaje, pero ¿podría confundir su propósito? En los corazones de aquellos que olvidaron su temor, una ola de desesperación crecía. La visión de los poderosos, los Nefilim, incluso resurgía entre ellos, pues algunos hombres de renombre perseguían los ecos de poder. Un recuerdo de lo que había sido. En el silencio de la noche, una voz se escuchó en la penumbra, haciendo eco entre las montañas y valles: No estaréis solos. Yo obraré en medio de vosotros. Un temor reverente se manifestaba en los corazones de aquellos que deseaban ser fieles, mientras que, sobre las aguas revueltas de la desobediencia, la dignidad celestial aguardaba. Así, en medio de las sombras, un plan más grande se comenzaba a desplegar.
La historia de Abraham, de la cual brotaría la promesa de redención, se entrelazaría con la voz de los profetas y la luz del Mesías que aún estaba por venir. La fiel descendencia de Abraham sería marcada con un destino repleto de gloria, aunque horas oscuras aún acecharan en este conflicto eterno entre la luz y la oscuridad, el propósito de Jehová se hacía más claro. ¿Cómo las promesas dadas a Abraham arrojarían luz sobre la redención que la humanidad anhelaba? ¿Qué sombra del pasado se convertiría en un testimonio de la gracia divina? La revelación aún permanecía oculta, esperando ser desvelada en el tiempo perfecto del Dios soberano. Y sucedió que Abraham, guiado por la voz del Altísimo, llegó a la tierra de Canaán. Allí plantó su tienda entre los grandes árboles de Mamre, y edificó un altar al Señor, quien se le había manifestado. En su corazón, la promesa de ser el padre de una gran nación resonaba con fuerza, un eco de esperanza que desafiaba la oscura realidad que lo rodeaba. Génesis 12, 6-7. Con el paso del tiempo, el hambre asoló la tierra. Abraham, preocupado por su familia y su gente, decidió descender a Egipto. Sin embargo, en la penumbra de Egipto, el miedo asaltó su corazón. Temiendo que por su belleza, su esposa Sarai fuera codiciada, le dijo: «Di que eres mi hermana, para que me vaya bien por ti y viva gracias a ti». Génesis 12-13. La sombra de la duda había penetrado en su fe, y con ello, la protección del Altísimo parecía alejarse. Mientras estaban en Egipto, los príncipes de Faraón la vieron y la elogiaron ante él, y la tomó como su esposa. Pero el Señor había visto la deshonra y la angustia de Abraham, y envió plagas sobre la casa de Faraón, revelando la verdad a través de sueños inquietantes. Génesis 12-17. «¿Por qué me has hecho esto?», le gritó el Faraón a Abraham, revelando la fragilidad del hombre que confió más en su astucia que en la promesa de Dios. Con este acto, el Señor mostró que su mano protectora estaba en todo lugar, y que su propósito no se vería alterado por la debilidad humana. Al ser expulsados de Egipto, Abraham y Sarai regresaron a la tierra prometida, llevando consigo la enseñanza de que la desobediencia trae consecuencias, pero también la certeza de que el perdón de Dios es inmutable. Su fe debía florecer aún en medio de la confusión y la prueba. Mientras los días pasaban y la tierra era habitada, los ecos de los antiguos Nefilim comenzaban a resonar nuevamente en los corazones de algunos. En susurros, los hombres hablaban de la fuerza y del poder que habían tenido, anhelando recuperar el dominio perdido. Pero en la tierra prometida, Abraham fue llamado a reafirmar su fe y recordar las palabras del Señor: «No temas, porque yo soy contigo». Génesis 15:1. Más adelante, el cielo se abrió una vez más sobre Abraham, quien estaba preocupado porque aún no había heredero. Dios lo llevó afuera y le dijo: «Mira ahora al cielo, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia». Génesis 15:5. El miedo fue reemplazado por una reverente expectativa. Abraham creyó al Señor, y él le fue contado por justicia. Este acto de fe cimentó lo que se convertiría en un legado de confianza en la promesa divina. Mientras el pueblo de Dios empezaba a formarse, otras naciones se adentraban en la oscuridad. Las semillas de la rebelión plantadas en Babel comenzaban a germinar en lugares lejanos, creando un contraste notable con la fe que florecía en la casa de Abraham. Pero el propósito de Dios no cesaría, él continuaría tejiendo la historia de redención a través de la fe y la obediencia de su pueblo. Oh, cómo se acercaba el momento de la revelación. Las promesas de Abraham resonaban en el cielo, mientras un nuevo ciclo de desobediencia se gestaba en la humanidad. Aquellos que se aferraban a la otra sombra, los Nefilim, anhelaban gloria en su caída, mientras el fiel descendiente levantaba un altar de sacrificio. ¿Quién se alzaría para enfrentarse a la oscuridad? La respuesta se mantenía oculta, aguardando en el misterio. Los caminos de Dios siempre son perfectos, y la acción de su mano poderosa estaba lista para ser revelada en el tiempo justo. ¿Cómo se cumplirían las promesas de redención en un mundo tan lleno de caos y desesperación? La historia apenas comenzaba. Y sucedió que Abraham, después de su retorno a la tierra de Canaán, se estableció de nuevo en el lugar donde había construido el altar, en la llanura de Mamre. Allí buscó al Señor en oración, sintiendo nuevamente la brisa suave que le recordaba la promesa hecha a su corazón. Sin embargo, la incertidumbre seguía pesando sobre él, como una sombra persistente que no se disipaba del todo. Su esposa Sarai continuaba sin poder concebir, y la esperanza de un heredero se tornaba una carga que oprimía el alma de Abraham. En esa búsqueda de comprensión y fe, Abraham fue visitado por 3 hombres que parecían aves celestiales. Al reconocer en ellos a mensajeros de Dios, se inclinó ante ellos, su corazón palpitante esperanzado de recibir una respuesta.
Fue entonces que uno de ellos le habló y le dijo, el año que viene, volveré a ti, y Sarai tendrá un hijo. Génesis 6 y 10. Abraham se cayó de rodillas, pero Sarai, escondida tras la entrada de la tienda, rió para sí misma, incapaz de creer en semejante promesa cuando ya había pasado su tiempo, pero el Señor escuchó la risa de Sarai y preguntó, ¿por qué se ha reído Sarai? ¿Hay algo que sea difícil para el Señor? Génesis 18, 13-14. La incredulidad de Sarai se encontraba en el umbral de la revelación divina, su risa era un eco de la desesperanza humana unida al poder sobrenatural de Dios. En cada rayo de luz que traspasaba el velo de la tienda, una nueva vida comenzaba a gestarse, llevando consigo el aliento de la promesa. Mientras las puertas del futuro se abrían a través de la fe, los tres hombres partieron hacia la ciudad de Sodoma, conocidos por ser un lugar de inmoralidad y corrupción. Abraham, con un corazón compasivo, no pudo evitar interceder por los justos que pudieran haber en aquella ciudad. «Destruirás al justo con el impío», clamó, rogando al Señor por ella. En cada palabra, Abraham mostró un destello del carácter amante de Dios, quien no desea la muerte del pecador, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ezequiel 33, 11. Mientras las llamas de Sodoma se levantaban en el horizonte, el llanto de los justos resonaba en el cielo, y la ira del Señor se encendía. Pero incluso en medio de la destrucción, la fidelidad de Dios brillaba, protegiendo a Lot, quien había elegido la ciudad, y llevándolo a un lugar seguro. El desafío estaba claro. El mundo estaba sumido en una profunda oscuridad, y la fe de Abraham se convertía en un faro en medio de la tempestad. La historia de redención en la que él estaba llamado a participar era más que las promesas sobre descendientes, se trataba de un llamado a la intervención divina en un tiempo de caída. Cada acción del Altísimo susurraba acerca de la gran obra que estaba por venir, la que atravesaría generaciones. Al mirar hacia el futuro, no solo el destino de su propio hogar estaba en juego, sino el cumplimiento de profecías que alterarían la estructura misma de la humanidad. Las semillas sembradas en el corazón de Abraham comenzaban a florecer, y un nuevo mensaje emergía: yo levantaré un linaje que hará temblar al enemigo y que, aunque caiga el mundo, se mantendrá firme en mi promesa. Las sombras acechantes de aquellos que anhelaban el poder de los Nefilim vislumbraban la llegada de este nuevo hijo de la promesa. Sin embargo, el camino a seguir estaba lleno de pruebas y decisiones difíciles, y la fidelidad de Abraham sería la clave que determinaría la dirección de las futuras generaciones. Al regresar a su altar, una pregunta reverberó en el corazón de Abraham: ¿estaba realmente preparado para los caminos del Altísimo, para recibir aquello que nunca había soñado? En ese instante, la realidad del plan soberano de Dios comenzaba a revelarse más allá de su imaginación, dejando en su espíritu la certeza de que el amor y la justicia de Dios orquestarían un desenlace glorioso y divino. Cuando los días pasaron y la sombra de la promesa se cernía sobre la vida de Abraham, el calor del sol comenzaba a caer en un ocaso dorado. La llanura de Mamre se llenaba de un silencio expectante, un murmuro divino que aguardaba ser revelado. Aunque la risa de Sarai resonaba en el aire, haciendo eco de su incredulidad, Abraham se sumía en la contemplación de las palabras que había escuchado. ¿Cómo podría suceder tal cosa en su vejez y en la de su esposa? El tiempo parecía burlarse de ellos, mientras el latido de su anhelo por un heredero resonaba con fuerza en su ser. Sin embargo, mientras Abraham meditaba, sintió una inquietud en su corazón, como si las brisas de la llanura llevaran consigo una advertencia. Esa misma noche, cuando la noche cubrió la tierra con su manto de estrellas, el Altísimo se le apareció a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu recompensa será sobremanera grande. Génesis 15, 1. Las palabras resonaban profundamente en su alma, disipando la oscuridad de sus dudas. La certeza tomó forma, y Abraham cuestionó al Señor sin vacilar: ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Las dudas de Abraham afloraron, expuestas a la luz del Altísimo. Y el Señor, compasivo, le llevó afuera, mostrándole el vasto cielo estrellado. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Génesis 15, 5. La fragilidad de su fe fue desafiada en medio de la inmensidad del cosmos, y algo comenzó a gestarse en su interior. Mientras el día avanzaba, Abraham sintió un profundo anhelo por entender el destino que aguardaba a su linaje. La intervención divina era más que un simple pronunciamiento, se trataba de un vínculo eterno, un pacto que atravesaría la historia. Así que él, con su corazón ferviente, creía y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. Sin embargo, en el horizonte, el oscuro destino de Sodoma y Gomorra seguía acechando como un lobo hambriento. Después de la intercesión de Abraham, la ira del Señor había de ser desatada, y la compasión que lo había guiado comenzaba a ser puesta a prueba.
Si encontrare en Sodoma a 10 justos, perdonaré toda la ciudad, se había prometido. Génesis 6:32. Era un clamor de justicia en medio de la corrupción, y la voz de Abraham resonaba en el corazón de Dios, pero el tiempo apremiaba. En los valles de esa agonizante ciudad, habitaría el ejército de los Nefilim, seres nacidos de la humanidad y lo celestial, infección de la creación que había desnudado a la humanidad de su pureza. Su sombra se alzaba sobre la tierra, y aunque por un tiempo fueron algo oculto, la llegada del Hijo prometido traería un nuevo amanecer, una luz que disiparía las tinieblas. Abraham, consciente del rango de los acontecimientos, se sintió abrumado por la magnitud de su llamado. Podría ser que el linaje que estaba destinado a nacer de Sara no solo desarrollaría su propia historia, sino que también se convertiría en la semilla que aplastaría la cabeza de la serpiente malvada. La lucha entre la luz y la oscuridad cada vez se tornaba más tangible y así, mientras el día se desvanecía, un profundo mensaje comenzó a cobrar vida en su espíritu: la promesa no solo traerá vida, sino que se levantará como un testimonio de redención para los hombres. Sin embargo, la noche aún traía consigo misterios que aguardaban ser desvelados. Cada estrella en el cielo no solo era un diseño en el vasto universo, sino la manifestación del plan soberano de Dios. La verdad detrás de los Nefilim y el destino de Sodoma se mostraría en el tiempo divino. Así Abraham aguardaba, no solo por su propio hijo, sino por la llegada de aquel que transformar todo a su paso. ¿Qué más se anunciaría en las páginas del tiempo respecto a la lucha inquebrantable entre el bien y el mal? Las preguntas resonaban en el eco de la eternidad, esperando la revelación del corazón de Dios en cada acontecimiento que estaba por venir. La brisa de la mañana acariciaba la llanura de Mamre, trayendo consigo una sensación de anticipación que flotaba en el aire. Abraham, aún inmerso en la profundidad de sus pensamientos y en la luz del nuevo día, contemplaba con anhelo lo que el futuro le depararía. La promesa de un hijo, de un legado que llevaría su nombre, resonaba en su corazón como un eco divino. Pero la sombra de lo que ocurría en las ciudades de llanura le causaba desasosiego. Su súplica por justicia aún iba ante el trono de Dios. Sarai, viéndose atraída ante el sufrimiento de su marido, lo buscó al amanecer. ¿Qué te atormenta, mi señor?, preguntó con una mezcla de amor y preocupación. Abraham, sintiendo la calidez de su cercanía, respondió: el peso del universo recae sobre mis hombros, y el destino de aquellos en Sodoma y Gomorra me preocupa. ¿Cómo puede el justo ser uno con el mal y salir ileso? Quizás, sugirió Sarai, debemos confiar en el poder del Altísimo, en su misericordia para salvar a los justos. Las palabras de su esposa eran un bálsamo, pero la inquietud de Abraham no se disipaba. Sabía que la justicia de Dios debía cumplirse, incluso si eso significaba la devastación de las ciudades enteras. En ese momento, mientras contemplaban juntos las montañas que se alzaban en la distancia, un destello de luz se manifestó ante ellos. Era como una nube brillante, un símbolo de la presencia de Dios que reinaba en lo alto. Esta aparición hizo que tanto Abraham como Sarai se postraran con reverencia. La voz del Señor resonó, profunda y llena de poder: he escuchado tus plegarias, Abraham, y tengo un propósito que cumplir en este tiempo. Con el corazón palpitante, Abraham levantó la mirada y preguntó: ¿qué harás, oh Señor? Si hay justos, los hallaremos en esas tierras. El ajetreo de la angustia y la esperanza se entrelazaban en su pecho. Te digo que si a 10 justos hallo, perdonaré a la ciudad entera. Génesis 6:32, las palabras del Altísimo traspasaron la incertidumbre y encendieron una llama de fe en el patriarca. Pero la tristeza se apoderaba de él al pensar que aquellos que habían sido corrompidos por los Nefilim, aquellos híbridos de iniquidad, habían distorsionado la creación. Con una voz temblorosa, Abraham suplicó: si aún hay justicia en esa tierra, se mantendrá como un faro de esperanza. Así, mientras la luz del día crecía más radiante, se levantó Abraham, visionando un camino donde la justicia y la misericordia de Dios podrían coexistir. Con cada paso que daba, su corazón buscaba el sueño de un nuevo comienzo, donde la herencia que pronto florecería de Sarai no solo llenaría su hogar, sino que se convertiría en la respuesta divina a la corrupción del mundo. Un silencio profundo invadió el aire, y la promesa de un futuro redentor empezó a tomar forma en su mente. Abraham comprendía que la batalla no solo era por la salvación de Sodoma y Gomorra, era una lucha cósmica que afectaba el destino de toda la humanidad. Oh Señor, la tierra clama por liberación. ¿Cómo será todo esto? Mientras el horizonte comenzaba a pintarse con tonos dorados, Abraham sintió como si el cielo le revelara un propósito aún más grande. La promesa de su hijo era la chispa que encendería un movimiento hacia el cumplimiento de la redención, pero la intervención de Dios ya había comenzado.
En ese instante de revelación, una sombra oscura se hizo visible más allá de las montañas, un recordatorio de que la batalla por las almas aún estaba lejos de terminar. La cuestión era, ¿podría la fe inquebrantable de Abraham sostenerse frente a la inmensa corrupción? Las estrellas brillaban con una intensidad renovada, y el susurro del Altísimo dejó caer una última verdad que resonaba profundamente en su corazón: lo que el hombre ha dejado en las sombras, yo lo iluminaré con mi luz. Y así, mientras Abraham observaba el amanecer, se dio cuenta de que el camino hacia la redención estaba predicho y que en la continua lucha entre el bien y el mal, la verdadera gloria de Dios estaba aún por ser revelada. El tiempo se apresuraba y la verdad del plan soberano de Dios estaba en los labios de aquellos que se atrevían a creer. ¿Cómo se desplieguen estos eventos dormidos en el propósito divino? La historia de la humanidad estaba a punto de sufrir un giro trascendental. Mientras Abraham contemplaba la inmensidad del amanecer, su alma se sentía simultáneamente ligera y pesada, un reflejo del equilibrio entre esperanza y desasosiego. La revelación del Altísimo resonaba en su ser, y la preocupación por las ciudades de llanura le continuaba inquietando. ¿Cómo habrá de hallarse la luz en la tiniebla?, se preguntaba, mientras la promesa de su descendencia brillaba como un rayo en medio de la tormenta. Sarai, viendo la carga en el rostro de su esposo, se acercó con una mirada decidida y llena de fe. Quizás debamos actuar, Abraham. Si el Señor ha prometido perdonar por el bien de unos pocos, debemos ir hacia ellos, clamar por la salvación de los justos. Tal vez la justicia de Dios se revela no solo en su palabra, sino en nuestra acción. El patriarca sintió la determinación en la voz de su esposa. Su amor y su fe le llenaban de vigor. Tienes razón, Sarai. Aún en la oscuridad, es nuestro deber ser luz. Partamos hacia Sodoma y Gomorra, y manejemos nuestras súplicas ante el Altísimo. Con el corazón palpitante, Abraham tomó la mano de Sarai, y juntos emprendieron el camino hacia lo desconocido, donde la justicia divina estaba a punto de manifestarse. El trayecto a través de la árida llanura era silencioso, interrumpido únicamente por el murmullo del viento. Las ciudades se dibujaban a lo lejos, símbolo de un profundo pecado y contienda, y a medida que se acercaban, la carga del patriarca aumentaba. «Oh, Señor, ¿cómo es que las sombras han invadido estos lugares?», clamaba en su corazón. Mientras cruzaban la frontera de la ciudad, un escalofrío recorrió la piel de Abraham, una sensación que desbordaba la influencia del mal que allí se había asentado. Las calles estaban llenas de actividades, pero el espíritu de Sodoma parecía estar atrapado en una espiral de decadencia. Abraham, sintiéndose como un intruso en aquellas tierras, fue recibido por una turba de rostros sombríos, cada uno reflejando una historia de desesperanza. «¿Por qué habéis venido a esta ciudad? ¿Qué intención traéis?», preguntó un hombre de mirada severa, encontrándose con la inquietud en los ojos de Abraham. Sin titubear, Abraham se dirigió a la multitud: «Nuestro propósito es buscar los rostros de los justos. Venimos en paz y con el clamor de nuestros corazones. La justicia de Dios necesita ser escuchada», y así, las palabras de Abraham comenzaron a resonar, como truenos en el cielo, haciendo eco en los corazones afligidos. El Altísimo ha declarado que, si hay justos en esta tierra, la ciudad podrá ser salvada. ¿Mas, han de hallarse esos justos? Se produjo un murmullo entre la multitud, al escuchar aquellas palabras marcadas por la esperanza. Pero el silencio que se instauró fue abruptamente interrumpido por la energía liberada por la manifestación de lo oculto. Una sombra, más espesa que la misma oscuridad, se alzó sobre ellos, pareciendo absorber la luz del sol. Abraham, reconociendo la presencia de lo maligno, clamó: «Señor, ten misericordia. Manifiesta tu verdad». De las sombras emergió un ser formidable, con ojos que brillaban como brasas y una voz profunda, marcada por la arrogancia de aquellos que habían caído en la corrupción. «¿Qué buscáis en los dominios del pecado, oh hombres de fe? ¿Acaso creéis que vuestros dioses tendrán placer en la redención de lo que ha sido olvidado?». La tensión aumentaba, y Abraham, sostenido por la fe, se armó de valor. «No somos nosotros los que hablaremos, sino el Dios de la promesa que ha sustentado nuestras vidas. El mismo Dios que ha recorrido las sendas de la historia, el que tiene el poder para levantar a los caídos y liberar a los atrapados en la prisión del pecado». En ese mismo momento, las nubes comenzaron a oscurecer el cielo, y un estruendo como de guerra retumbó en el horizonte. Abraham supo que las fuerzas del mal se manifestaban mientras él se alzaba como un defensor del pueblo, pero su corazón aún latía por la salvación de aquellos que podían ser justos. Si hay uno, si hay siquiera un justo, la ciudad puede
Hallar redención, gritó con un fervor renovado, atravesando cada corriente de insufrible silencio y miedo, mientras la batalla cósmica se desataba, el viento que traía la voz de Dios susurró en la mente de Abraham. Te he llamado a encender la luz donde hay tinieblas. Lo que se muestra aquí es solo una parte de mi plan. Lo que ellos deben saber es que esta batalla no será solo por estas ciudades, sino por el alma del mundo entero. Abraham, lleno de valor y con el corazón ardiendo, comprendió que el camino por venir estaría lleno de peligros. Pero a medida que se enfrentaba a la oscuridad, el hijo de la promesa, aún por venir, ya iluminaba el sendero hacia la redención. Y así, decidido a perseverar, Abraham buscó, no solo por un justo, sino por la liberación de multitudes que aún dormían en la sombra. La historia devela así un misterio más profundo, que más espera el Altísimo por revelar en su grandioso plan de salvación. Abraham, con la firmeza que le otorgaba su fe en el Altísimo, se presentó ante la asamblea de hombres de Sodoma, sosteniendo en su interior la angustiosa búsqueda por aquellos justos que pudieran salvar la ciudad. La atmósfera estaba cargada de tensión, un palpable desafío entre la luz y la oscuridad. ¿No se ha prometido perdón por los justos?, proclamó con voz resonante. Si hay 10 justos, Dios perdonará la ciudad. ¿Quién entre vosotros es digno de ser llamado justo? Las palabras de Abraham provocaron murmullos y miradas recelosas entre la multitud. Entonces, uno de los líderes, con un aire de desdén, respondió: justos, aquí no hemos de hallar. ¿Qué esperanza traéis desde la llanura? ¿Acaso piensas que tu fe puede cambiar nuestro destino? Sin embargo, Abraham no titubeó. Su fe se propagó como un fuego vivo. Si hay uno entre vosotros, clama e inclina tu corazón hacia el Creador. La redención puede encontrarse incluso en las peores tinieblas. El poder de Dios puede restaurar lo perdido, traer vida a lo marchito. Mientras las palabras del patriarca resonaban en las mentes de los presentes, sentía en su interior un tire del cielo, una promesa que lo sostenía. La sombra que había caído sobre la ciudad comenzaba a dispersarse, y un rayo de luz atravesó su corazón, recordándole que así como la tierra había sido salvada del diluvio, cada hombre aún podía encontrar la esperanza de ser restaurado. La multitud comenzó a cuestionar, unos se abrieron a la posibilidad de redención, otros se cerraron, aferrados a sus pecados. A medida que los clamorosos ecos del Altísimo resonaban, Abraham elevó su súplica: Señor, si hay un justo, sepáralo del mal. Aún hay tiempo de compasión. De repente, entre la multitud, Lot, sobrino de Abraham, se acercó temerosamente. Tío, dijo con lentitud, yo tengo miedo, pero también deseo ver la verdad que traes. Me he sentido atrapado en esta ciudad. ¿Puede existir justicia en estas calles llenas de mal? Con el corazón alentado, Abraham lo miró con ternura. Tu fe puede abrir puertas, Lot. Sé fiel y clama con nosotros. Juntos veremos el poder de Dios. Las horas siguieron su curso, y en cada momento, los cielos parecían abrirse por la súplica sincera de Abraham. Finalmente, Dios habló en el silencio: si hay 10 justos, la ciudad será salvada. Lot, con la esperanza renacida, corrió a buscar a sus amigos, a los que sabían aún guardaban la fe. Pronto, sin embargo, el viento trajo consigo una oscura respuesta desde el corazón de Sodoma. Un grupo, influenciado por la maldad, se acercó a Abraham con intenciones siniestras. No os dejaréis avanzar con vuestras palabras. Marchaos de aquí. El patriarca se mantuvo firme. La luz del Altísimo en su corazón resplandecía, y con voz resonante, clamó: no temáis, no permitáis que la oscuridad ahogue el clamor de la justicia y la compasión. La misericordia de Dios puede aún prevalecer si hay quien clame. Tiempo hay para volverse. Y cuando los hombres malvados intentaron avanzar contra él, Lot intercedió: si aquí hay alguno que quiera escuchar, no caigáis en la condena, la salvación aún es posible. Sobre aquel preciso instante, la tierra tembló, y una nube oscura descendió del cielo. Abraham, sintiendo la confrontación inminente entre el bien y el mal, se postró en el suelo, suplicando por la salvación de su sobrino y de todos los justos que aún pudieran existir. Repentinamente, el cielo tronó, y 2 ángeles descendieron, rodeados de luz, protegiendo a Lot y a aquellos que habían respondido al llamado. Venid, dijeron, salvad a los que claman a Dios, y lo que habéis entregado será protegido. Lot, guiado por la luz, finalmente salió de la ciudad, mientras los ángeles comenzaban a cumplir la palabra del Altísimo. La ira de Dios se manifestaba contra Sodoma y Gomorra, pero la fe de Abraham había resplandecido como un faro, trayendo liberación aún en la tormenta de juicio. Mientras huían, las llamas comenzaron a consumir la ciudad, y en medio de aquella devastación, Lot se volvió.
hacia Abraham y proclamó con gratitud: «Gracias, tío. Por tu fe, fuimos hallados, por tu clamor, la redención fue posible». Abraham, con el corazón lleno de esperanza, entendió que su fe había propiciado un camino para aquellos dispuestos a escuchar. La promesa de su descendencia nacería fortalecido en la luz de esa experiencia. A partir de hoy, la historia de la redención y el propósito divino continuarían avanzando. Así, las llamas iluminaron la noche, recordando que la justicia de Dios siempre prevalece, y que el clamor de un hombre justo ante el Altísimo puede cambiar el curso de toda la creación. En la distancia, el eco de lo nuevo comenzaba a sonar entre los valles de Canaán, donde Dios, en su eternidad, ya había planificado la llegada de la luz al mundo. La promesa de la salvación estaba en el horizonte, a través de Abraham, y en última instancia, en aquel cuya vida sería un pacto eterno. Y así, la historia de Abraham no solo serviría para recordar el poder de los pactos de Dios, sino también para inspirar la fe en aquellos que vendrían, manteniendo viva la promesa de la redención. La redención, el perdón y el amor eterno se alzarían como estandartes a través de las generaciones, marcando el camino del pueblo de Dios. No dejes que esta poderosa historia sea olvidada. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas narraciones bíblicas exclusivas. Déjanos un like ahora para alimentar el algoritmo y compartir el mensaje de esperanza. Cuéntanos tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final en los comentarios. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.